¿Qué les parece si hablamos de estas expresiones yanquis? Despectivas de los yanquis, como cuando dijeron que México era el patio trasero. Otro dijo que éramos la gran enchilada, ¿no? The Big Enchilada, ¿no? Sí. Y claro, esto se remonta a los años 60, ¿no? De Peter Goss, que era Porter Goss, que era el director general de la CIA en aquellos años, ¿no? A 12 años de la fundación de la CIA. Pero bueno, creo que vale la pena ver por qué nos ven como el patio trasero. Bueno, siempre ha habido una percepción peyorativa de los estadounidenses por los mexicanos tradicionalmente. Pero yo creo que aquí, qué bueno que lo abordamos, porque hay muchas expectativas ahora que vienen las elecciones de que el maldito de Trump, qué bueno que no gane, que no llegue, porque entonces la Santa Hillary nos hará muy felices a ellos, al pueblo norteamericano y a nosotros, y no. Yo utilizaría el eslogan de aquella película Alien contra Depredador: gane quien gane, nosotros perdemos. Porque además así ha sido tradicionalmente. Claro. Sí. Muchas veces pensamos, mira, qué bueno, va a llegar un demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿y? Con algunas excepciones mínimas nos ha ido mal, siempre. Con republicanos o demócratas. Sí, porque la política exterior de Estados Unidos es muy congruente, esté el partido que esté en el poder. Siempre cuidan sus propios intereses, porque como han dicho ellos, no tenemos amigos, tenemos intereses, y lo cumplen a cabalidad. Eso lo dijo precisamente el secretario de Estado John Foster Dulles, ¿no? Sí. Cuando dijo Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y así se ha comportado en su política exterior tradicionalmente. Y luego me quedé pensando en aquella otra frase, cuando hablan de Somoza. ¿No te acuerdas? ¿Cómo sí, no? Es un hijo de... Lo dijo Roosevelt. Roosevelt dice, es un hijo de tal por cual, pero es nuestro hijo. Sí, lo dijo, of course, ¿cómo dijo? Of course, Somoza is a son of a bitch, but he is our son of a bitch. Wow. Que es muy distinto. Wow. Sí, qué bárbaro. Bueno, salud. Venga, salud. Avancemos. Avancemos. No somos patio trasero de nadie. Pues yo creo que si hacemos ya en otra ocasión analizamos el caso del presidente Polk, que para mí, bueno, en la historia de las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos, Polk es el presidente Polk, el mendaz, el embustero, fue el presidente más siniestro, porque digo, gracias a él o en razón de él, perdimos más de la mitad del territorio nacional. Pero una idea alimentada antes desde la batalla de San Jacinto, cuando toman prisionero a Santana y lo llevan a Washington y habla con el presidente Jackson, si no me equivoco, y ya manifiesta una actitud colonialista y depredadora sobre nuestro territorio, ¿no? Por eso, pero el punto no es pensar, es que eran bien malos y entonces vinieron por... No. Responden a su política exterior, responden a lo que ellos creen que es lo que más les conviene. Porque también plantear siempre ese asunto de son los malos de la película y entonces nosotros, los pobres mexicanos, ¿cómo hemos sufrido? Hemos sufrido porque hemos querido en muchos momentos y por malas decisiones de nuestra política frente a Estados Unidos. Y porque además siempre esperamos, así como el perrito feliz, ladrando así, a que llegue el amo a Estados Unidos para entonces sí, que nos eche un hueso. Pues no. Que nos resuelva la vida, sí. Y lo dijiste, Benito, ninguno de los presidentes de Estados Unidos ha sido amigo de México y ninguno de los presidentes de aquí a que se acabe el mundo va a ser amigo de México. Siempre procurarán buscar lo que más les convenga a ellos. Si en algún momento dado coinciden los intereses, como en la Segunda Guerra Mundial, en que necesitaban acercarse a nosotros bajo la idea de la famosa buena vecindad, lo van a hacer, pero en cuanto terminen esas circunstancias van a volver a ejercer su política. Ahora, lo que pasa es que también es distinto, son épocas distintas. Por ejemplo, la época de la diplomacia del dólar o la época del gran garrote, del Big Stick de Teddy Roosevelt, bueno, pues ya... Claro que puedes decir ahora se llama de otra manera, pero yo creo que sean las relaciones internacionales de alguna manera entre México y Estados Unidos se han venido ajustando por un interés ya recíproco, ¿no? Sí. Somos el tercer cliente de los Estados Unidos y tienen que tener mucho cuidado también ya con cómo nos tratan, porque también les puede repercutir a ellos en la creación de empleos
que es muy serio, en los consumos. O sea, hay muchas razones. El Tratado de Libre Comercio ya vale $1.500 millones diarios, o sea, diarios. Ya es una cifra importantísima. Claro, más una frontera porosa, permeable, donde todos los días hay millones de cruces, donde hay una economía que si no fuera así no existiría. Poner el muro, este famoso muro del que está pensando este idiota de Trump, personaje, ni siquiera voy a decir su nombre porque me avergüenza, es un dueño de casinos. Yo ya lo dije. O sea, es romper con todas las lógicas primarias de creación económica, punto. O sea, esa frontera vive gracias a desaparecerían los estados de Texas, de California, todos aquellos que cruzan, que cruzan, no, que tienen vecindad inmediata con México. Si se hace un muro como lo pretende. Pero hasta eso es absurdo. Híjole. No, eso es absurdo. Ese muro, en teoría, se llevaría a su construcción 36 años. Bueno, acuérdate también que se negaron a ratificar el tratado de McLean Ocampo en los Estados Unidos. Sí. O sea, eso que las garras, cuidado, porque en ese momento podían haber dicho va, claro, con alguna. Pero no les convenía, Francisco, es igual como la dilación de la anexión de Texas. No les convenía, eran unas servidumbres maravillosas de paso. Pues, sí, pero ya yo creo que no les convenía en términos de su conflicto interno. Claro. No en tanto en la riqueza, digamos, frente al mundo o lo que podían haber obtenido de México. Pero te digo, al final, ¿qué fue lo que prevaleció en el Tratado de McLean Ocampo? No un rollo de, no le podemos hacer esto a los mexicanos. ¿Cómo nos vamos a quedar con el mismo de Tehuantepec a perpetuidad? Ni Dios lo quiera. Regrésaselos, no aceptes el tratado. Por favor, era más bien, los pinches sureños nos van a hacer la vida de cuadritos. Claro. No, díganle que no. Van a ser estados esclavistas. Exactamente. Sí. No queremos más, porque se va a romper el equilibrio entre. Exactamente. Sí, pero... Igual operó con la anexión de Texas, por eso tardaron muchos años en anexar. Pero bueno, hay que ponerlo en su contexto, ¿no? Ese es el punto. O sea, yo creo que no podemos nosotros analizar las relaciones México-Estados Unidos sin pensar que los norteamericanos piensan en su beneficio antes que en cualquier otro beneficio. Mira, tienes razón. Estadounidenses, porque norteamericanos somos todos. Sí. Digo, nada más para la precisión histórica. Sí. Porque luego suena. Nosotros también somos estadounidenses. Sí, pero estadounidenses mexicanos. Ya más largo, ¿verdad? Sí, pero iba yo a decir, por ejemplo, el caso del presidente Taft con el presidente Díaz, ¿no? Cuando se reúnen en 1908. En el 9, octubre del 9. Octubre del 9, sí. La entrevista, sí, pero bueno, la de Krillman fue en el 8. Sí. Cuando se reúnen ya en la frontera, bueno, pues ahí es clara también la intervención del presidente Taft, porque se da cuenta que está hablando con un anciano. Decrépito ya. Decrépito, que le había dado una serie de canonjías a los inversionistas europeos. Y dice, este no es el momento ya de suceder a este hombre que se puede morir en cualquier momento y que ha sido un entreguista a los intereses europeos. Y su familia también tiene intereses con las compañías petroleras. Y por eso, pues, de alguna manera, Taft, cuando manda 20,000 hombres a la frontera, es cuando Díaz dice, se acabó mi gobierno. Bueno, se acabó la dictadura. Pero fíjate, él es el Taft, el republicano. Sí. Y luego viene Woodrow Wilson, el demócrata, que dice, pues yo me voy a meter porque ya no me gusta mucho que haya revolución en México. Pues ahí les van mis 6,000, 7,000 soldados norteamericanos que se van a quedar en Veracruz de abril de 1914 a noviembre del 14. Y es el demócrata, el que en todo caso estaba más cercano a el gobierno de Madero, que ya no le tocó porque cae un poquito antes Madero, pero que el demócrata que busca el sufragio efectivo, que busca todo eso. Es que no hay diferencia entre si exactamente. Pueden ser republicanos o demócratas, su política exterior es que hay una noticia importante. Wilson lo que quería era trabar una alianza con el presidente Madero. Le había gustado mucho la campaña política de Madero, la campaña electoral de Madero, y entonces dijo, yo quiero este concepto de la democracia mexicana, después de la expatriación, del lanzamiento de Díaz, me gusta para vender el concepto democrático en América Latina. Y los hombres de negocios de Wall Street asesinaron 15 días antes de que tomara posesión Wilson de la Casa Blanca, asesinan al presidente Madero. Y luego hay otro ejemplo muy por eso se enoja. Claro. Wilson dice, espérame, este era y no voy a permitir que el chacal Victoriano Huerta se quede en el poder. Y no estoy justificando la intervención del 14, pero bueno, estoy tratando de explicar qué fue lo que pasó en la mente de Wilson, ¿no? Claro, por eso te digo, siempre hay que estar pendientes de lo que quieren. Igual, Wilson estuvo coqueteando con Villa y con Carranza hasta que vio quién
o en quién se inclinaba la balanza, que era Carranza. Pero le coqueteó mucho a Pancho Villa, muchísimo, a lo largo de 1914 y hasta octubre del 15, que es cuando le otorga el reconocimiento a Carranza. Y entonces sí, ya no le importó Villa y, es que era Mexican Curious, y entonces sí, llévenlo a filmar y el gran héroe. Ya de eso valió. Es que un fenómeno recurrente en la política exterior de los Estados Unidos es la creación de sus propios Frankenstein. Ellos crean a Noriega y luego se arrepienten, crean a Bin Laden y luego se arrepienten. No, bueno, crean a Hussein, a Somoza, a Trujillo, a Henry Lee Wilson. Henry Lee Wilson lo dejan. Sí, hay que ver nada más los comunicados que hacía este salvaje en relación al gobierno de Madero. Sí. Me quedé pensando en las dos grandes embajadas de los Estados Unidos en América Latina, que no fueron sus embajadas oficiales puestas en las capitales de los, ¿no? Sino la ITT y la United Fruit. Sí, ¿no? claro. Estas dos compañías que al lado del Departamento de Estado tumban presidentes, tiran, cambian gente, matan, secuestran, organizan azonadas, golpes de Estado. Claro. O sea, Estados Unidos hizo lo que quiso en América Latina. Lo que quiso. Lo que quiso en el momento en que quiso. No tanto porque, insisto, nuevamente, no porque, quiero ser el buen vecino y que viva el panamericanismo. No, hombre. Y intervino cuando necesitaba o quería hacerlo, dejó de intervenir cuando necesitaba o quería hacerlo, y apoyó las democracias tantas veces como apoyó las dictaduras. Pero la última más dictaduras que democracias. Sobre todo en los años 70. Sí, claro. Pero la última intervención militar yanqui, digamos, en América Latina fue la de Granada. Granada, un país de este tamaño. Minúsculo, sí. En el gobierno, creo que fue en el gobierno de Reagan. Así es. Sí, creo que fue en el gobierno de Reagan. No fue con... Fue con Reagan, ¿no? ¿No fue papá Bush primero? Bush padre. No, creo que sí es creo que es Reagan, sí. Creo que es Reagan. Pero me quedé pensando que a pesar de todo, ha habido presidentes de Estados Unidos muy queridos en México. Y estaba yo pensando en Kennedy, John F. Kennedy, que vino a visitarnos y bueno, fue un espectáculo y congregó a miles de gentes. Y era guapo, carismático, con una esposa guapísima, pero es él el que crea en México el mayor centro de espionaje para todo el resto de América Latina. México ¿Y por qué viene? Porque está en conflicto con Cuba, se está dirimiendo la guerra de los misiles y a él le convenía tener el apoyo de México. Pero también crea la Alianza para el Progreso. Sí. Que por otro lado creo que fue una buena sugerencia que ningún presidente posterior lo siguió. Salud. Salud por... ¿Y tú, querido conspirador, consideras que México es el patio trasero de Estados Unidos? ¿Por qué? Coméntanos, @conspiradores40, #YoConspiro. #YoConspiro. ¿Y tú, querido conspirador, consideras que México es el patio trasero de Estados Unidos? ¿Por qué? Coméntanos, @conspiradores40, #YoConspiro. #YoConspiro. El propio Abraham Lincoln tiene un intercambio epistolar muy emotivo con el presidente Juárez, ¿no? Sí. O sea, sí, había comunicación en aquellos tiempos. Sí, por supuesto. Y había intereses en común. Sí. Después tienes, claro, el caso del presidente Wilson, que según dicen, y hay cada día más evidencias de que en la batalla de Celaya le vendieron balas cebadas a Pancho Villa. Pero ahí serían ya son intervenciones encubiertas, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que parte de la historia de Estados Unidos se explica no tanto del gobierno abiertamente, sino sus operaciones encubiertas, las guerras de baja intensidad. ¿Por qué dejaron de invadir? Creo que desde el 65 República Dominicana ya no volvió a haber otra invasión de tropas norteamericanas en algún país. Sí, Granada. Pero de ahí, digamos, del 65 a finales de los 80, no.
¿Por qué? Porque lograba meter espías, centros de difusión de información, a la CIA, y entonces lo que hacía era acercarte al gobierno al que querías apoyar o al grupo al que querías apoyar, lo apoyabas y era el que ponía, sin tener tú que mancharte las manos. Si tú te pones a ver en el golpe de estado de Arbenz en Guatemala en el año 1953, ahí también ya fue nada más hicieron correr a través de la radio, fundamentalmente de la radio guatemalteca, que estaban bombardeando los Estados Unidos, toda la periferia de Guatemala City, y con bombas que le decían laxantes porque hacían tal ruido a las bombas que la gente se descomponía del estómago. Ellos apoyan para evitar, o sea, usan una medida profiláctica de prevención y entonces apoyan a los gobiernos mexicanos para evitarse conflictos graves si no lo hacen, ¿no? Pero siempre vigilando y cuidando sus intereses, como el caso del apoyo que dio Clinton con la orden ejecutiva en el gobierno de Cedillo, pues México estaba quebrado. Exacto. Y mandó la orden ejecutiva aquella con todos los peligros para poderle dar a México $25 mil millones de dólares. Claro, con la garantía del petróleo mexicano, no se los dio nada más así. No. Un cheque en blanco. Un cheque en blanco, pero si no ha sido por Clinton, la debacle hubiera sido todavía mayor. Ese es otro presidente que generó simpatía con los mexicanos. Sí. Pero acuérdense que puso contra las cuerdas al gobierno de Salinas porque cuando no repitió Bush, papá, y Salinas ya se había cebado las manos, ya estaba así de, híjole, ya lo hicimos con el Tratado de Libre Comercio, cambia la administración en Estados Unidos y nos obligan a firmar 3 o 4... pasan de republicanos a demócratas. Y eran los demócratas, nos obligan a firmar 4 acuerdos paralelos famosos al TLC. Es curioso, pero me quedé pensando, ahora sí que antropología social. Nuestra relación con los Estados Unidos, esta frontera porosa, permeable, etcétera, etcétera, se repite de muy mala manera con nuestros vecinos del sur, con Belice y Guatemala. Esa es una historia terrible. Nos comportamos exactamente igual que se comportan los Estados Unidos con ellos, con nosotros. Pues no, yo te diría que nos comportamos bastante peor. Bastante peor. Porque todos estos, la trata de personas, 280 muertes que aparecen en los cementerios clandestinos, que son nicaragüenses. Y además, porque además nosotros, como quiera que sea, y ese es el punto de por qué no hemos sabido explotar más nuestra propia importancia para Estados Unidos. O sea, jamás Guatemala va a tener un porcentaje de comercio tan grande como el que México representa para Estados Unidos. No, nunca. Entonces, por eso te digo, somos nosotros y somos uno de sus maquiladores, uno de sus maquiladores preferidos, ¿no? Es que así como para nosotros Estados Unidos es el coloso del norte, para los latinoamericanos México es el coloso del norte. Hoy la industria automotriz mexicana es más importante que la vieja industria de Detroit, pues. Sí, claro. Las armadoras principales, bueno, ya no solo estadounidenses, también japoneses y alemanes. En el campo de la televisión también, o sea, las exportaciones mexicanas son cuantiosísimas, o sea, hay muchos campos de la actividad económica en donde México ha rebasado a los propios productores estadounidenses. Ahora, también otra forma de dependencia que fue muy grave es la creación de las maquiladoras. Claro. Porque las maquiladoras es una propuesta de esclavitud moderna. Y sin embargo, si no me equivoco, fue durante el gobierno de Echeverría que se empiezan a crear los primeros cinturones de maquiladores en las fronteras y en el territorio nacional. Bueno, pero te voy a decir una cosa, generaron fuentes de trabajo, muchísimos empleos. Pero ¿sabes por qué les sirvió a los gringos? Porque así evitaron la migración de los trabajadores migrantes. Pero ahí sí nos convino a los dos países. Creo que sí. Era interesante que hubiera empleo, porque también tiene otra repercusión. En la mínima medida en que tú puedes contratar empleos, haces que haya ingresos en las familias, y al haber ingresos en las familias puedes arraigar a los niños en las escuelas. Y creas un mercado interno que le da fuerza y cohesión a una economía. Las condiciones de semi-esclavitud siguen siendo oprobiosas, eso no podemos negarlo de ninguna manera. O sea,
porque ninguna ley federal del trabajo mexicana metió la mano, bueno, hasta el día de hoy. Se están descubriendo maquiladoras coreanas y japonesas donde la gente vive en esclavitud, encerrados y casi encadenados a sus máquinas. En este país. No, y en esta ciudad, en el terremoto del 85, y una de las costureras famosas que estaban en condiciones de esclavitud y entonces ahí piensas, bueno, sí, los gringos meten sus capitales, pero ¿con qué consecuencias? Los capitales golondrinos que vinieron en la época de Salinas, que salieron volando cuando la crisis. Pero fíjate, igual, cuando nosotros hemos tratado de acercarnos más, como sucedió con Fox, luego viene te digo, te tratan como la incondicional. Sí. Fox se pone de tapete desde el primer momento y más porque trae el bono democrático. ¿Y de dónde venía? Somos nosotros de Coca-Cola, pero somos el país democrático, superamos la alternancia presidencial bien, en paz. Y entonces, en febrero o marzo del año, o sea, de su primer año de gobierno, estamos hablando del 2001, acuérdense que se quedan de reunir, viene Bush, que acaba de tomar el poder, en Estados Unidos, George Bush hijo. Sí, viene. Viene al Rancho San Cristóbal. Y en el Rancho San Cristóbal, con todos los reflectores del mundo puestos, porque y él además había mandado, Fox ordenó que le pusieran más agua a los frijoles, mató el mejor chanchito y hizo barbacoa, o sea, recibió a George Bush como grande. ¿Y qué le regresa a Bush? Ordena ese día el bombardeo a Irak, y entonces lo que era la gran visita primera, el encuentro, desaparece, pues, pasa a un segundo plano porque acaban de bombardear Irak. Y ahí también cuando le pide Fox al presidente Bush que si su hijo se puede subir al avión presidencial porque se muere de ganas, ¿no? y que si no tiene inconveniente de ir a ver a su mamá, ¿te acuerdas? A la mamá. Somos de chisguete, perdón, es una broma, es una mala broma, es una telenovela de cuarta esta. No tienes inconveniente en venir a saludar a mi mamá. Digo, pero ¿de qué estás hablando? ¿Te los imaginas a los dos jugando ajedrez? No puede, no podría mover un y luego viene lo del 2001 en las Torres Gemelas, y el gobierno mexicano se tarda en dar el pésame o en mostrar su solidaridad, y eso termina por enfriar la relación totalmente durante el sexenio. Y otra que también fue muy importante fue la del 68, cuando Lyndon Johnson decide que vienen las elecciones en México el año siguiente, que él está esperando un conflicto violento soviético en México durante las Olimpiadas, y trata de derrocar al gobierno de Díaz Ordaz, aunque era pro-yanqui, evidentemente, la preocupación era el escándalo. Por eso quería poner una figura fuerte como fuera Alfonso Corona del Rosal como presidente de México. Y bueno, pues... Tenía como presidente a un agente de la CIA. Gustavo Díaz Ordaz. Ese no era su problema ya. O sea, pero entiéndeme, lo que quiero decir es, si tienes en la nómina de la CIA al presidente del país que está... Sí, claro. Él y Adolfo López Mateos. En la nómina. E1 y E2 eran los... Sí, pero no. ¿Y en dónde está? Está escrito en los documentos desclasificados de la CIA. Y tenían su nombre cada uno. Y tenían cada uno su nombre clave. Sí, pero bueno, lo que te diría, el problema no es ese. Yo te diría que el problema era la sucesión presidencial. El problema era la penetración cubana, porque estamos hablando del 68 a 6 años de Bahía de Cochinos. La penetración soviética también. Sí. Digo, había una izquierda fría pro-stalinista en México. Usted imagínate, muy fuerte y poderosa. Imagínate la paranoia de Johnson. Si estaba bombardeando Vietnam a 15,000 kilómetros de distancia, ¿cómo no iba a tener pánico de lo que pasara en México? Por supuesto. Si en las Olimpiadas los rusos y los cubanos, según él en su paranoia, podían desestabilizar al gobierno de Díaz Ordaz, y él dijo, necesito un hombre fuerte ahí. Y con el antecedente de Castro en Cuba, ¿verdad? Con los misiles la crisis de eso creó una paranoia durante la Guerra Fría terrible. ¿Por qué plantamos amapola en Sinaloa? La plantamos porque es para surtir de morfina. Porque es una flor muy bonita. No, es para todo por escrito, para surtir de morfina al ejército norteamericano de los Estados Unidos de Norteamérica durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, los platillos siguieron para... Claro, Abelardo Rodríguez es uno de los grandes socios de esos cultivos de
de amapola en toda la zona de Sinaloa. Sí, para producir drogas heroicas, la heroína, la morfina, etcétera. Bueno, ¿por qué te quedas, Alex? Híjole, pues insisto, yo creo que tenemos que adentrarnos mucho más a conocer las relaciones bilaterales, porque no todo es nada más el asunto de, pues es que nos quiere un poquito, te echan una mirada coqueta en las elecciones o simplemente porque está en contra de todo lo que el otro candidato propone. Creo que necesitamos conocer mucho más a fondo nuestra historia de la relación bilateral, porque hasta que no podamos comprender quién es verdaderamente nuestro vecino y que se va a quedar en ese ámbito, en el de vecino nada más, no creo que podamos plantear de un modo distinto la relación. Sí, y que también tenemos cosas que aprenderles, quiero decir. Y eso es importante, porque hablamos mucho de dominación cultural, etcétera, etcétera, y no hablamos de las cosas importantes, de las universidades, de las formas de los museos, de la cultura norteamericana del último siglo. Así es. Que ha sido muy importante. En ese sentido, nuestra frontera es una trinchera, un bastión de resistencia y el lugar donde comienza la patria y donde puede terminar. Yo también creo, pero también creo yo que es un poco lo que decía Alex, necesitamos conocernos más, porque yo te decía, y lo he pensado mucho, en el caso por ejemplo de Andrew Almazán, o otros candidatos dentro del tapadismo, pues sí necesitabas la palomita del Departamento de Estado para ver si al gobierno de la Casa Blanca le parecía el candidato. Ahora ya cambiaron las cosas. Ahora, por más que Estados Unidos dijera voy a imponer en el 2018 a X, pues no pueden imponer ya a nadie en ese sentido. Pero yo creo que sí influyen todavía, ¿eh? No creo. Ya no creo que ya no. Yo creo que ya no. Yo creo que ya es otro el contexto, ya es otro el sistema de chantajes. Hoy pueden apretar un botón y se vacían las reservas del Banco de México. Es una amenaza tremenda. Ya es otro el concepto de la amenaza, pero finalmente creo que hay más conveniencia recíproca entre los dos países y saben que es el principio del globo, ¿no? Si le aprietas aquí, te sale un chipote por aquí. Por eso nos respetamos, porque ya nos conviene a todos. Sí. Bueno, pues salud. Se me pueden porque dejemos de ser